recibido la noticia de que el gobierno turco pues desalojaba a los cooperantes de aquí del país. Entonces nada, estamos ahora a la espera de coger el avión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de escuchar al bombero zamorano Javier Bodego, que tras días en Turquía regresa a casa. Más tarde profundizaremos en esto. Conocerán también los efectos negativos de la huelga de los letrados en justicia. Después de 3 semanas en la comunidad se han suspendido 1.800 juicios, pero este no es el único problema. Ya no es la paralización, la suspensión de ese juicio y el perjuicio del desplazamiento, etcétera, etcétera, sino que cuando se vuelvan a señalar, pues a saber cuándo. Casi 300.000 millones ha recibido Castilla y León de los fondos europeos de recuperación. Se han abordado en planes de sostenibilidad turística o ayudas para el medio rural. El problema de las empresas que lo solicitan es el trámite burocrático que deben hacer. Tiene que haber en este 2023 un esfuerzo para que salgan las convocatorias de una manera mucho más ágil. Son convocatorias a veces demasiado complejas o que no van dirigidas a ayuntamientos de menor tamaño. Cientos de personas se han manifestado contra el desmantelamiento del tren directo entre Burgos y Madrid. La plataforma por el tren no cree en las declaraciones del Partido Socialista Arandino. Aseguran que no quitarán las 2 vías de tren de la estación, aunque a día de hoy se están retirando. Hace pocos días les contábamos que los locales de ocio nocturno iban a elaborar un protocolo común con el que actuar en caso de agresión sexual o acoso. Ya tienen un borrador que tiene que ser el lunes aprobado. Andrea Magdalena, una de esas propuestas es nombrar un nombre propio, como ya sucede, por ejemplo, en otras ciudades. Sí, ese nombre es Ángela, así que cualquier mujer que pregunte por ella, por Ángela, en alguno de estos bares, estaría avisando al personal de que se encuentra en una situación de riesgo y necesita ayuda. Es una de las propuestas que se incluyen en ese borrador, en ese protocolo que tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento contra las agresiones sexuales. Las consultas presenciales suponen más del 60% en todas las provincias de Castilla y León. Aquí en Segovia encontramos el mejor dato. Más del 70% de las consultas en los centros de salud son ya presenciales. Eso sí, todavía llamamos a nuestro médico de familia. Es 1/3 de la actividad. La de hoy será una madrugada con heladas generalizadas y mínimas bajo cero. Para mañana, cielos soleados y tiempo estable. Y en estos momentos, Palencia Baloncesto se está jugando la Copa Princesa contra Andorra. Nos vamos hasta allí, Álvaro Lantada. ¿Cómo está el ambiente y cómo va ese partido? En el ecuador del encuentro, a escasos instantes de que arranque el tercero de los cuartos, estos son los resultados: 31-39 en este caso a favor del Morabanc Andorra. La Copa Princesa de Asturias del año 2023 se disputa en la cancha del Municipal de Palencia, con las que quizás podrían ser 2 de las mejores plantillas de la historia de la Liga, luchando por un título en un pabellón absolutamente abarrotado, casi 5.000 personas aquí, ambientazo. Los letrados de la Administración de Justicia continúan la huelga indefinida tras casi 3 semanas. Para que se hagan una idea, aquí en Castilla y León, este paro ha obligado a suspender más de 1.800 juicios penales. Esta huelga también paraliza otros trámites, por ejemplo, las bodas, las separaciones, los desahucios, o mantiene retenidas las pensiones de alimentos o las indemnizaciones que muchos tienen que percibir. A esto hay que sumarle los gastos imprevistos para aquellas personas afectadas y el correspondiente atasco judicial. Para los afectados no está siendo fácil. Que llevan esperando a lo mejor 1, 2, 3 años para su juicio y ven que cuando llega se suspende con motivo de la huelga. Sienten impotencia y enfado por los cientos de juicios que no se están celebrando debido a la huelga de letrados. Ya no es la paralización, la suspensión de ese juicio y el perjuicio del desplazamiento, etcétera, etcétera, sino que cuando se vuelvan a señalar,
pues a saber cuándo. Y mientras, en los bufetes el trabajo no cesa. Los clientes siguen viniendo al despacho y si quieren promover una demanda, nosotros la hacemos y la presentamos, porque no están suspendidos los plazos de prescripción y caducidad. Pero en estos 19 días solo se están cubriendo servicios mínimos, como violencia de género, temas de menores, personas con discapacidad o causas con preso, ya que sin ellos, sin los letrados... Sin nosotros, los actos judiciales serían nulos de pleno derecho. Así que el colectivo le exige al Ministerio que cumpla con la mejora de sus salarios. Esta no es una huelga política, es una huelga profesional, donde reivindicamos nuestra adecuación salarial por el incremento de funciones que tuvo lugar en el año 2009. De momento, el próximo miércoles, el Ministerio de Justicia ha accedido a reunirse con el comité de huelga. Los fondos europeos de recuperación se crearon para ayudar a los países miembros a superar la crisis del COVID. Castilla y León es la quinta comunidad que más dinero ha recibido. Casi 1.300 millones ha recibido la Junta de Castilla y León para que se destine a sus competencias. A la vez, el Gobierno central ha ejecutado más de 900 millones de euros con esos fondos. Entre los proyectos que se han realizado, planes de sostenibilidad turística, ayudas para formar y reformar mercados de abastos o programas de conectividad para dotar de Internet al medio rural. También pueden optar a ellos pequeñas empresas, aunque tienen que superar varios trámites burocráticos. España fue el primer país de la Unión en recibir los fondos europeos. Somos líderes de recepción en fondos. Lo que vemos es que no está llegando a la economía real. De esos 30.000 millones, solo 22.000 ha habido convocatoria y de esos solo 10.000 han llegado a las empresas. A algunos ayuntamientos también le cuesta acceder a esos fondos. La gran dificultad para Castilla y León de los fondos europeos es que de los 2.248 municipios, una gran mayoría de ellos son pequeños. Por lo que no cumplirían los requisitos. Porque son convocatorias a veces demasiado complejas o que no van dirigidas a ayuntamientos de menor tamaño. Por lo cual tiene que haber en este 2023 un esfuerzo para que salgan las convocatorias de una manera mucho más ágil, que se flexibilicen los requerimientos. Las pymes tienen que demostrar su solvencia con avales. Es muy difícil que esas cantidades puedan ser avaladas por pequeñas empresas que forman a veces de un consorcio y que no tienen que avalar las cantidades que están ahora mismo exigiéndose. Piden que haya más transparencia en el proceso y que se simplifiquen los trámites para que más empresas y entidades locales puedan beneficiarse de los fondos Next Generation. Y tendremos que estar pendientes porque las próximas nóminas y en la declaración de la renta que hagamos el año que viene notaremos algunos cambios, un incremento en la reducción de las retenciones del IRPF para aquellos que ganen menos de 21.000 euros anuales. Cobraremos un poco más, pero en esa declaración, según en qué caso, nos devolverán menos. Aún así, el Gobierno cree que beneficiará a la mitad de asalariados. Un cambio a priori beneficioso porque percibiremos mensualmente una nómina más alta, aunque no significa que cobremos más, sino que nos retienen menos. Tenemos que tener en cuenta que la renta del año que viene pues nos puede dar una sorpresa, porque claro, como nos retienen menos, en vez de devolvernos en esa renta, nos pues haría pagar o no devolver. Primera consideración, y ya metidos en la declaración de la renta del próximo año, otras modificaciones de la normativa. Las personas que están obligadas a presentar la renta, que tienen dos preceptores, pues antes tenían unos rendimientos de 14.000 y hemos pasado a 15.000 euros, o sea que si tengo menos de 15.000 euros no tengo que presentarla. Y un cambio en los tramos para que no haya escalones a veces exagerados. En la calle la percepción de estas modificaciones es desigual. Hombre, si tiene más dinero mensualmente, en principio podrá gastar más y eso va a ser también beneficioso. Regular, porque yo no cobro mucho, pero tampoco poco y estoy ahí entre medias. Lo de siempre, que nos engañan, nos suben, nos bajan. Si te suben mucho y te cambia la siguiente tabla, pues al final te quedas como estabas. Y a veces no salen las cuentas tampoco. Hay muchos detalles en la normativa que conviene conocer para no llevarnos sustos. Tal vez no estará de más consultar a un profesional. El PSOE acelera en el Congreso los trámites para reformar la ley del solo sí es sí, no habiendo retomado aún las negociaciones con Unidas Podemos. Los socialistas dicen que el Gobierno no está en riesgo, mientras el PP acusa a Sánchez de rectificar solo porque la polémica le resta apoyo en las encuestas. Que la mejor manera de pedir disculpas o la mejor manera de actuar es
corrigiendo, rectificando lo que en este momento pueda estar produciendo esa rebaja de condena. Lo que no nos esperábamos era que al Partido Socialista, con este tema, también le entrara el miedo. Ahora sí quiere modificar la ley, no por salvar la seguridad de las mujeres, sino porque le está haciendo daño electoral. Ese es el presidente del gobierno que tenemos. Un hombre ha entrado en prisión preventiva tras retener a su exnovia en una bodega en el municipio de Fuentesaúco, en Zamora. Amenazó a la mujer de muerte y llegó a ponerle un saco en el cuello. Está siendo investigado ahora por un delito de violencia de género. La Audiencia Provincial de Segovia rechaza revisar la condena al abusador sexual de una menor por la ley del solo sí es sí. El hombre fue condenado a una pena de 12 años de prisión por abusar sexualmente y de forma continuada de la hija de su pareja. Se lo adelantábamos al inicio. En ciudades como Valladolid, la agrupación hostelera local ya ha elaborado un protocolo para actuar en casos de agresión sexual. De momento se trata de un borrador que presentarán este lunes en el Ayuntamiento de la capital. Vamos a volver contigo, Andrea Magdalena. Sí, entre esas medidas está el llamado Pregunte por Ángela, un nombre clave que se usaría dentro de los bares y las discotecas de Valladolid para avisar de que se está viviendo una situación de riesgo y poder prevenir así cualquier tipo de agresión sexual. Esta iniciativa nació en Reino Unido hace años y ya se usa en los locales de ocio de Barcelona y de Madrid. Ahora la idea sería traerlo hasta aquí, donde 70 bares de la capital vallisoletana han elaborado un protocolo donde se recoge cómo aislar a la víctima, cómo mantenerla acompañada durante todo ese tiempo, informarle de la ayuda que puede recibir y contactar con gente de su confianza. También se habla de la importancia de mantener aislado al agresor para evitar que se borre cualquier tipo de pruebas incriminatorias. Este protocolo va a tener que aprobarse este lunes. El ayuntamiento tendrá que dar el visto bueno. Gracias, Andrea. Traspinedo se ha volcado una vez más con Esther López y su familia. Tanto vecinos del pueblo como de otros municipios han cogido sus bicis para hacer una ruta hasta donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven. Allí han hecho un minuto de silencio que ha finalizado con un aplauso en su recuerdo. Se decretan 8 años de internamiento para el joven de 17 años que asesinó a su madre a cuchilladas en su vivienda de La Rondilla, en Valladolid. Después tendrá que pasar 5 años más en libertad vigilada. Los hechos ocurrieron el verano del año pasado y el chico mantenía una relación que la madre no aprobaba. Esta madrugada unos ladrones han atracado el cajero de un banco en Aldeamayor de San Martín. El ruido alertó a los vecinos que llamaron a la Guardia Civil, aunque cuando llegaron los efectivos los ladrones ya habían escapado de allí. Fran Calvo, cuéntanos. Sí, los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma de que varias personas estaban atracando esta sucursal bancaria en Aldeamayor de San Martín, en la provincia de Valladolid. Cuando la Guardia Civil se personó en el lugar, ya no había nadie aquí. Los ladrones se llevaron la caja fuerte del cajero, que en esos momentos contenía 21.000 euros. Hoy la Guardia Civil ha estado tomando huellas para ver si pueden dar con los autores de los hechos, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención. En Ávila, en la prisión de mujeres de Brieva, 2 internas han agredido a 4 funcionarios, causándoles diversas lesiones. 3 de ellos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital. El sindicato de funcionarios denuncia que estas agresiones son constantes. Una denuncia que ha hecho pública el sindicato CESIP, que en un comunicado ha mostrado también su apoyo con los 4 funcionarios agredidos este viernes por parte de 2 internas de este centro penitenciario de mujeres, el de Brieva, situado a 5 kilómetros de la capital abulense. Los 4 funcionarios, una mujer y 3 hombres, tuvieron que ser atendidos de sus lesiones en las urgencias del hospital abulense. CESIP ha aprovechado para denunciar una situación que se repite, dicen, con mucha frecuencia debido a la falta de personal, también al envejecimiento de las plantillas y a la falta también de protocolos y de medios adecuados para solventar situaciones violentas como esta.
En proceso de desmontaje se encuentran varias vías de la estación de Aranda de Duero en Burgos. Han pasado 12 años desde que la línea 102 de Adif, el ferrocarril directo entre Burgos y Madrid, se quedó sin servicio. Los desmantelamientos en esta estación del Montecillo en Aranda de Duero no cesan. Se han producido ya el levantamiento de varias vías y la propuesta de Adif es acabar con el 50% de ellas. La plataforma por el tren directo Burgos-Madrid se ha vuelto a manifestar hoy en la capital ribereña. Lamentan la situación que están sufriendo las provincias de Burgos y Segovia desde que se inutilizó esta vía. En marzo de 2011, el derrumbamiento en el túnel de Somosierra interrumpió la conexión directa por tren entre Burgos y Madrid. La bateadora sigue sin retirarse y a pesar de las últimas promesas, 12 años después, la línea está inutilizada. En los últimos 5 años las actuaciones van encaminadas a desmantelar la estación en un 50%. Entonces lo que no es posible es que se pretenda que esta línea tenga una serie de circulaciones importantes y que se quede con la mitad de vías. Desde la plataforma sienten que el interés por reabrir la línea es cada vez menor. En boca de los políticos está el directo. El directo siempre sale, pero el directo nunca se hace nada, ¿no? El mensaje es que nos están tomando básicamente el pelo. Cuando no es por una cosa es por otra. Cuando no es la bateadora son los murciélagos. Cuando no son los murciélagos son que se está cayendo el techo. El Partido Socialista arandino aclara que Adif no retirará las vías de la estación, pero el desmantelamiento se ha ido produciendo progresivamente. Se nos ha echado a patadas del ferrocarril y cada año que pasa las actuaciones van para que no montemos en el ferrocarril y que no podamos coger el tren. Cientos de personas han vuelto a movilizarse para evitar que Adif lleve a cabo un nuevo levantamiento de vías. No entienden la destrucción que está sufriendo esta línea ferroviaria. Y esta es la estación de AVE de Otero de Sanabria, un pueblo de Zamora con una treintena de habitantes. Desde el 1 de enero, esta parada de la línea Madrid-Galicia ya no es de servicio público, por lo que los viajeros no pueden beneficiarse del descuento para usuarios recurrentes. Solicitan al Gobierno que corrija la situación con una declaración específica. El problema que hay que es que muchas veces quieres viajar y no tienes billetes. Entonces, claro, yo creo que para esta zona también debían de poner algún vagón más. El tener el AVE en Sanabria va a ser el revulsivo para que esta zona... La ocupación de viviendas descendió en Castilla y León un 3% en 2022. Según el Ministerio del Interior, hay 173 espacios ocupados, pero no desciende por igual en todas las provincias. Valladolid es la que más casas tiene ocupadas, 77 en total. En el último año, este dato aumentó un 30%. Para intentar revertir esta tendencia, el Ayuntamiento de la capital plantea ahora construir unas 100 viviendas en antiguos cuarteles ocupados. Desde que los militares abandonaron hace años esta zona de Valladolid, estos antiguos cuarteles de artillería han sido víctimas del vandalismo y de la ocupación. La convivencia con los vecinos del barrio ha sido siempre negativa y sus ventanas y sus puertas fueron tapiadas para evitar la presencia de gente en su interior. Ahora la Junta de Gobierno ha aprobado una nueva licencia de obras para la construcción de 106 nuevas viviendas en este terreno. Esto va a suponer nuevos vecinos y, por tanto, una nueva convivencia con la que lidiar, dejando de lado el vandalismo y la ocupación. Este terreno, ahora listo para urbanizar, fue durante muchos años víctima del vandalismo y la ocupación. Era un cúmulo de despropósitos, de asaltos, robos en el interior de los edificios que tenemos aquí dotacionales. Los vecinos lidiaban día tras día con esta situación. Con el tema de los ocupas, normalmente la convivencia es mala. Yo vi que hubo ocupas, pero enseguida ahí cerraron las puertas con ladrillo y todo eso. 20 años después, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la licencia de obras para la construcción de 106 nuevas viviendas. Son muchas y es un cambio radical a la estructura del barrio. Al haber más viviendas y más eso, mejor para los vecinos, ¿no? Pues nos pondrán algún supermercado o algo por aquí más cerca. Se construyen viviendas, se va a peatonalizar la zona esta y, hombre, siempre se va a ganar. Obras y construcciones que traerán al barrio nuevos vecinos para pasar página y olvidar el vandalismo y la ocupación.
En León, un incendio en una vivienda del barrio de La Palomera ha afectado a 5 personas que inhalaron humo. 3 de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital. Aún se desconocen las causas del fuego, que casi alcanza a otras viviendas. Un grupo de montañeros se ha quedado atrapado toda la madrugada en la zona norte de Peñalara tras la caída de uno de ellos. Las condiciones del tiempo impedían que pudieran descender a pie, por lo que pasaron la noche en un refugio junto a los equipos de rescate. Al amanecer, el herido fue evacuado en helicóptero y el resto pudo salir andando. Y esto sucedía en una carretera de Medina del Campo, en Valladolid. Vean cómo un camión circulaba en sentido contrario, obligando a otros vehículos que se cruzaban con él a cambiar de carril. El gobierno de Turquía ha ordenado a los cooperantes extranjeros que abandonen Adıyaman, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Desde allí regresan a España 10 bomberos castellanos y leoneses. Hemos hablado con Javier, un bombero de Zamora. Son imágenes del intenso trabajo que han estado realizando desde el miércoles 10 bomberos de Castilla y León en Adıyaman, en el sudeste de Turquía. Vuelven a España porque el gobierno de Erdogan ha pedido a los cooperantes extranjeros que regresen. Podríamos haber estado todavía algún día más, la esperanza nunca se pierde, pero bueno, es lo que ha decidido el gobierno, no sabemos en realidad por qué, creo que sabemos que han estado saturados, colapsados ellos también, debido a la ayuda recibida, ¿no? Han participado en más de una treintena de búsquedas, aunque no han encontrado supervivientes. Un poco de sabor agridulce, porque no perdíamos la esperanza de seguir trabajando en la cantidad de edificios que todavía quedaban por revisar. Abandonan una zona en la que todavía ocurren algunos milagros, como el de este niño que ha resistido más de 5 días debajo de los escombros. Mientras se preparan tumbas para poder enterrar a los muertos. La cifra oficial supera los 25.000 fallecidos entre Turquía y Siria. Naciones Unidas teme que pueda ser el doble. Son aviones de Túnez, Omán y los Emiratos Árabes Unidos con ayuda humanitaria para las víctimas de Siria. Han aterrizado en los aeropuertos de Damasco, Alepo y Latakia. Naciones Unidas ha anunciado la donación de un fondo especial de 25 millones de dólares para este país, donde se estima que el terremoto ha afectado a unos 6 millones de habitantes. La situación en Siria es muy preocupante, no solo por los terremotos del pasado lunes, sino porque la situación allí es muy difícil. La guerra civil se ha alargado ya más de una década. En concreto, en España residen actualmente más de 8.000 sirios. En el territorio de Castilla y León lo hacen 500.000 de personas y en Soria 64. Ahora mismo los datos que conocemos y que nos llegan desde allí es que los terremotos han dejado más de 1.000 muertos y cerca de 5.000 heridos. Abdel llegó a España con su familia en 2017. Salió de su país buscando una vivienda, algo que nos cuenta allí es muy difícil de encontrar. No hay hogar donde vivir en Siria. No hay sitio ni hay las necesidades básicas de vivir. Cuando comenzó la guerra civil, él solo tenía 10 años. Comenzó la guerra en mi barrio. Veía gente que estaba corriendo y gente muriendo por la calle. Pudo salir de su país, pero allí dejó parte de su familia. Una familia que ahora vive entre los escombros de edificios derruidos por el terremoto. No todo el día puedes hablar con ellos, 1 hora como máximo, porque no hay cobertura. Ryan tiene 18 años y salió de Siria siendo una niña. No recuerda mucho de su país, pero sí hay momentos que no ha podido olvidar. Un niño de pequeño que tiene 6 años, que salió de 6 años, no entiende muy bien tal, ¿sabes? Pero ve que casas destruidas, la gente corriendo y tal, bombas. En Siria vive su abuelo materno, que ha sobrevivido a la guerra y también al terremoto. Para él y para el resto de sirios pide ayuda urgente. Quien tenga algo que no le sirve, que ya no lo pone, comida que sobra, lo que sea, y lo mezclamos y se lo mandamos. 2 testimonios de una triste realidad que Abdel y Ryan viven a miles de kilómetros de su país.
El ejército ruso ha sufrido un revés esta pasada mañana en Ucrania. Ha tenido que retirarse de Vuhledar cuando trataba de asaltar esa localidad al este del país. En su huida han abandonado una treintena de vehículos blindados. Ocurre un día después de que Putin ordenase el lanzamiento de 71 misiles contra Ucrania. El idioma fue una de las peores barreras para los miles de ucranianos que llegaron a nuestro país y también aquí a nuestra comunidad. Lograron superarla y en Salamanca, con una ayuda extra, una aplicación, les permitió aprender castellano en pocos meses. Llegaban a Salamanca desorientados, con sus vidas rotas, un país extraño, un idioma extraño, pero poco a poco esto dejó de ser un problema. Yo tengo una práctica, yo hablaba con mis amigos españoles. Tiene 31 años, nunca había hablado español y ya ven, estudio, tesón y un secreto. Y esta aplicación es muy buena porque yo estudio muchas palabras. Neslingua es una aplicación salmantina de idiomas. Su creador se puso en contacto con Cruz Roja para ofrecerla desinteresadamente. Sus ventajas: diccionario visual en el que ves la fotografía, ves ejemplos, temas gramaticales. Con 6 o 8 meses más o menos trabajando pueden llegar a un nivel bastante adecuado. Una ayuda inesperada ante una situación verdaderamente crítica. Había que dar respuesta de manera inmediata a un número muy grande de personas. El idioma sin duda era una clave. Es fundamental para empezar esa nueva vida que muchos sueñan. Yo quiero vivir en futuro aquí. Salamanca llegó a acoger más de 300 refugiados ucranianos. La mitad ya está en otras ciudades o han regresado a su país. Para los que han decidido quedarse, el idioma es una de las grandes prioridades. Entonces fue, de verdad, literal, dejarlo de golpe. O sea, quisiste dejarlo y pudiste dejarlo rápidamente. Sí. Estuve una temporada y volví como un tonto. Sí. Sí. ¿Y al final cómo consiguió dejarlo definitivamente? Pues con fuerza de voluntad. Es complicado. Ajá. Y la mejor forma que hay es dejar de comprar tabaco. Lo han escuchado, dejar de fumar sigue siendo uno de los grandes retos de la sociedad. Como ayuda, desde este mes de febrero, la Seguridad Social financia un único medicamento. Se podrá conseguir en las farmacias. Cristina Calvo, cuéntanos. Acabar con el tabaquismo es uno de los principales retos de nuestra sociedad. Este hábito produce en estos momentos la primera causa de mortalidad evitable de nuestro país. Desde este mes de febrero contamos con un nuevo aliado para dejar de fumar. Lo encontramos aquí, en las farmacias. Este es el Todacitan, el único medicamento que en estos momentos financia la Seguridad Social para ayudarnos a dejar de fumar. Su funcionamiento es novedoso con respecto a tratamientos anteriores que han sido retirados. Este compite con la nicotina por la fijación en los receptores. Menos efectos secundarios, aunque es verdad que tenemos que tener cuidado. Podemos provocar una subida de nicotina en la sangre y un aumento de los efectos secundarios, principalmente relacionados con el tema cardiovascular y con el tema digestivo. Y sus resultados inicialmente parecen prometedores. Eso sí, hace falta cumplir una serie de requisitos y prescripción médica. Tienes que tener voluntad de dejar de fumar, tienes que fumar más de 10 cigarrillos al día y en el test de Fagerström, que lo que mide es la dependencia que tienes del tabaco, tienes que sacar una puntuación alta. Una nueva ayuda para dejar atrás un hábito indeseado. Sin ayuda y sin nada. ¿Usted solo? Solo. Sí. ¿Y se alegra de la decisión? Bueno, más que un tonto con un chupachus. Dije no fumo más y no volví a fumar. ¿Y se acabó? Ya llevo 3 años. Pero yo tengo ganas, pero no soy capaz. O sea, que le gustaría que le ayudaran a dejar de fumar. Sí. Su coste con la financiación de la Seguridad Social ronda los 117 euros, aunque si con él logramos dejar el tabaco, bien barato sale. Vamos dejando atrás lo más duro de la pandemia y se va recuperando la normalidad también en los centros de salud. La presencialidad, reclamada desde hace tiempo, comienza a ser lo habitual en la mayoría de provincias.
Las consultas presenciales suponen el 60% de la actividad en todas las provincias de Castilla y León. Van recuperando la normalidad. Aquí en Segovia encontramos el mejor dato. Ya el 70% de las consultas que se hacen en los centros de salud son presenciales. Le sigue León con el 69% de presencialidad. Eso sí, todavía llamamos a nuestro médico de familia. Supone un tercio de la actividad, aunque cada vez mucho menos. El médico de familia recibe en el consultorio a 3 de cada 4 pacientes. Zamora clausura esta noche el Congreso Ahora Ilusión, una cita de 2 días por la que han pasado algunos de los mejores conferenciantes del país con el objetivo de ayudar a mejorar nuestras vidas. Hayan estado Elsa Punset o Pedro García Aguado. Sí que se da un modelo que favorece los malos comportamientos, que es el sobreprotector. Es un modelo que la sobreprotección hace que nuestro hijo o nuestra hija crezca en un mundo irreal, en un mundo donde no hay consecuencias. Pero esos límites hay que tener cuidado, porque a veces los ponemos desde como lo ponían nuestros padres y nuestras madres, desde el chantaje, la amenaza y el castigo. Entonces hay que ponerlos desde el amor, desde la conversión, desde la negociación, desde el acompañamiento, desde lo emocional. En Palencia, Juventudes Socialistas han reflexionado y discutido sobre el mal principal de la comunidad, la despoblación. Consideran que los jóvenes deben de ser el eje de las políticas autonómicas. Dicen que la Junta lleva décadas haciendo oídos sordos a las peticiones de las juventudes. Esta misma semana, en el Pleno de las Cortes, han vuelto a rechazar la propuesta socialista de que pongamos en marcha en Castilla y León una ley específica de reto demográfico, como han hecho otras comunidades autónomas, como ha hecho Castilla-La Mancha, que permita el blindaje de los servicios públicos y que permita poner en marcha también ayudas al funcionamiento a pobladores y a empresas, incentivos fiscales en el medio rural que permitan fijar población y revertir la sangría demográfica. Organizaciones feministas de la comunidad piden la dimisión del vicepresidente de la Junta por los ataques a los derechos de las mujeres y a la libertad de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde varias provincias han leído un manifiesto al que se han sumado casi 200 entidades de todo el país. El Gobierno de la comunidad autónoma pretende tutelar a las mujeres, devolverlas al ámbito de lo privado, a épocas pasadas, pisando derechos duramente conseguidos. El cese o dimisión del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, responsable de dichas políticas. Que se cumpla la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la sanidad pública. El próximo martes el Gobierno reconocerá la figura de Carlos Saura con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nuestro país se despide del cineasta que fallecía ayer a los 91 años. Esta noche tendría que haber recogido el Goya de Honor en Sevilla. Este año la localidad salmantina de Candelario ostenta el título de la capital española de las montañas. Con esta distinción, este municipio de la Sierra de Béjar tiene la misión de ensalzar a la sociedad de las zonas rurales y de montaña durante los próximos 12 meses.